Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí hoy en estas tardes de café conversando con el doctor Gustavo Leandro Astorga. Él es coordinador médico geriatra y coordinador del Comité de Infecciones del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. La idea de hablar hoy con el doctor Leandro es porque estamos en una coyuntura especial. Estamos, como usted y como toda la población lo sabe, estamos enfrentando a la COVID-19. Y estamos en el proceso, la Caja Costarricense de Seguro Social está en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Por ser el doctor un geriatra y sobre todo el coordinador de este comité de infecciones intrahospitalarias, es que le queríamos preguntar, doctor, ¿cómo marcha la vacunación contra la población, la vacunación contra la COVID-19 en la población adulta mayor? Y si usted realmente, como especialista, doctor, ve alguna disminución de los casos en este sector de la población. Bueno, buenas tardes a todos, a usted, doña Marielos, doña Isabel. Sí, en el momento en que nos encontramos, bien sabido que desde el 24 de diciembre se inició con la primera personas que fueron vacunadas en el país, adultas mayores, y han pasado ya 4 meses y la gran mayoría de la población mayor de 70 años ha sido vacunada. Ya probablemente estén con los pacientes por arriba de 58 a 70 años completando los esquemas de inmunización. Y en lo personal, y yo creo que para la población mayor, lo importante que puedo yo decir es que la incidencia de casos en la población mayor que ha sido vacunada ha disminuido enormemente, significativamente. Comentábamos antes, y lo hemos visto en las reuniones que hemos tenido durante el día, que la percepción que tenemos como hospital es que la incidencia de casos han disminuido y los casos que hemos tenido positivos en los últimos días han sido de personas mayores que por una u otra razón no decidieron recibir la vacuna. Entonces, la vacuna en realidad sí tiene la eficacia pues que se ha planteado y ahorita veremos cuál será la efectividad cuando se hagan los estudios pertinentes. Doctor, ¿cuál es el llamado que usted como profesional le hace a la población adulta mayor? Esta que ya se vacunó, doctor, ¿puede ya desatender las medidas de protección, esas medidas escudo que hemos visto anunciadas por doquier? No, la respuesta es no. O sea, estamos todavía en un momento, una situación epidemiológica clave, difícil para el sistema de salud del país. La población joven está siendo severamente afectada. Escuchamos y de primera mano sabemos la situación que vive Siaco, que vive Hospital Psiquiátrico, que vive Calderón Guardia, San Juan de Dios, en la que realmente ya se han ido agotando muchos de los recursos, recursos de cama, recursos de fármacos, recursos humanos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo esté vacunado no me va a eximir de poder llegar a adquirir la enfermedad. Recuerden que cuando uno se vacuna, lo que está haciendo es como informándole al sistema inmunológico que se prepare ante la llegada de un adversario, ante un enemigo, que en este caso sería el virus. Lo que se hace con la inmunización es que se le mandan señales para que el sistema produzca anticuerpos y ante una exposición en el futuro, si se da, el organismo la reconozca tempranamente y que neutralice la enfermedad. Pero hay muchas variables para que se llegue a presentar o a desarrollar la enfermedad. En este caso, siempre no está de más decir que hay que mantener todas las medidas que se han implementado desde un inicio. Distanciamiento social, no compartir burbujas, más en este momento, la higiene de manos, el uso de mascarillas o respiradores que cubran la nariz y que la boca, que lo usemos bien. Y sobre todo si yo soy una persona que puedo estar con alguna sintomatología respiratoria, pues no exponer a los demás, sino ser, tener deber ciudadano, darse a valorar oportunamente
y pues no exponer a los demás. Entonces el llamado es que si yo estoy vacunado, no exponerme, seguir las medidas de precaución. Hace unos días atrás me preguntaban que si yo estoy vacunado, si puedo viajar en un avión fuera del país. Yo le decía a la periodista que mejor no. O sea, si es una situación ya extrema en la que usted tiene una situación urgente con un pariente, una situación de salud grave, que tiene que trasladarse obligadamente, pues no queda de otra, pero para lo que son viajes de turismo, qué sé yo, habrá muchos tiempos después, entonces no hay que exponerse, o sea, ya creo que la pandemia no ha terminado, creo que está lejos de que termine y mejor seguir con precaución. Doctor, de acuerdo con su experiencia, a esta población que ya está vacunada y que es la población adulta mayor, ¿cuál es el permiso que usted como profesional le da? ¿Qué cosas sí pueden hacer sin mayor riesgo? Ok, como que uno dé un permiso así general o abierto, hay que tener ciertos cuidados. Yo lo que sí le diría es, si tiene la capacidad física de caminar, de salir a un lugar abierto, a salir a caminar 20, 30 minutos, si ya estaba acostumbrado a hacerlo, pues que mantenga la actividad física. Si ya estaba acostumbrado, pero no es como para el momento para empezar a entrenarse en la calle para hacer actividad física o caminatas. Siempre, si usted va a salir al ambiente externo, utilizar la mascarilla. Si tiene careta, usar la careta. Hemos dejado de lado la careta, eso es lo que me llamaba la atención, ¿verdad? Que al inicio todos teníamos la careta, la mascarilla, pero últimamente, o sea, yo casi ya no veo gente que ande con careta, o sea, igual, o sea, la careta protege. Claro está que hay que tener las medidas de higiene para lavarla, desinfectarla. Entonces, con la respuesta a su pregunta, es nada más como retomar actividades individuales o con dentro del mismo concepto de burbuja social o familiar, que yo salía a caminar con mi hijo, con el que convivo, con mi esposa con la que convivo, pero ya hasta ahí, o sea, en la situación en la que estamos, como decir nuevamente, que volvamos todos a la iglesia, hay que tener cuidado, porque estamos en una situación tan grave o más grave que la que tuvimos en septiembre, que tuvimos en agosto, donde teníamos la incidencia de casos similar de 1.500, 1.300. Entonces, aunque yo esté vacunado, de momento yo diría que sí tener mucha precaución y no tomarnos libertades todavía en este momento en el que estamos. Perfecto, doctor. ¿Qué mensaje también, doctor, le da porque entiendo que hay grupos de adultos mayores que aún no se han vacunado, doctor, porque no quieren, porque la familia se resiste. A este grupo, ¿qué le diría usted, doctor, como especialista? Existen muchos comentarios de redes sociales, muchas personas que opinan, pero sin ningún respaldo científico. La vacuna no le van a copiar el material genético, no lo están persiguiendo con unos chips. La vacuna no es un virus que se le va a activar. La vacuna es un fragmento de una parte del virus, o sea, no siquiera no es de todo el virus, es de una parte del virus, que es la parte que se une a los receptores de las células humanas. Entonces, una parte genética de eso es lo que se le inyecta a las personas para estimular la respuesta inmunológica. Entonces, no se le va a activar, o sea, no le va a dar COVID porque le ponen la vacuna. No se va a tener aumento de la mortalidad porque le ponen la vacuna. No se relaciona con Guillain-Barré, es una situación que él no le dice, no, es que como el momento del riesgo de Guillain-Barré no se han descrito que hay una relación de la vacuna del COVID con el Guillain-Barré. Entonces, o sea, a uno siempre le gusta pues leer y decir lo que está viendo, o sea, y es una vacuna que es muy segura, es muy segura. Claro, como toda vacuna puede tener efectos secundarios locales, dolor en el sitio de la inyección, puede tener inflamación en el sitio de la inyección, puede que le aparezca un ganglio en el cuello, puede que le dé dolor de cabeza o fatiga, cansancio,
pero eso es cuestión de 2, 3 días que con acetaminofén eso se controla lo más bien. Entonces, el riesgo de morir, ¿verdad? El riesgo de uno morir por COVID es muy alto, o sea, es como 200 veces más alto que el riesgo de ponerse una vacuna. Entonces uno dice, bueno, sí, es tanta la diferencia que existe del riesgo o beneficio, el beneficio en este caso lo supera enormemente. Entonces, el llamado es a eso, o sea, no es algo que esté en contra de Dios, ni la religión, ni la fe, porque también he escuchado eso, que meten a Dios en el medio, ¿sí? ¿No? O sea son insumos, instrumentos que Dios también ha creado para que todos nos beneficiemos. Y realmente los efectos secundarios que nosotros hemos visto en las personas mayores son mínimos, o sea, más que todo es como dolor de cabeza, dolor en el sitio de la inyección. Y sí, no, es una vacuna que si bien tiene un mecanismo diferente, no es tan nueva porque ya tiene como 30 años de haberse estado desarrollando y ya se ha aplicado en otras latitudes y muestra que es muy segura. Entonces, es lamentable ver morir gente por COVID. Es lamentable. Y en septiembre, octubre, todo este mes, dos meses atrás que uno estaba en esto metido con los pacientes, es lamentable. Luego tener uno que llamar a la familia y dar las malas noticias de que, mire, su papá falleció, mire, su mamá falleció. Y existiendo la vacuna, que era la esperanza para el cese de la pandemia, la tenemos al alcance. El otro día me hablaba un salvadoreño, me decía que cómo hacían nosotros para tener, digo, bueno, existe toda una logística para esto, porque en esas latitudes no tienen acceso a las vacunas como lo tenemos nosotros. Entonces, pues hay que aprovechar y realmente no encuentro yo una justificación para esto, no aplicarlo. Doctor, ¿qué aduce, de acuerdo con su experiencia y con lo que ha conversado con los pacientes, qué aduce la familia o qué aducen los pacientes para no vacunarse? Uno que es algo muy extraño, porque yo no sé de dónde han sacado es que se llama el ARN mensajero. O sea, nosotros tenemos en nuestras células el ADN, que está dentro del núcleo y ese material genético que todos tenemos. El virus tiene material genético, pero es ARN. Para desarrollar la vacuna, toman una parte del virus y se incorpora a una serie de sustancias que son lípidos para formular la vacuna. Entonces, está la creencia de que hay algo que le van a copiar a uno de su organismo, pero es que no hay un sentido, o sea, no hay una explicación de que hay un chip, un satélite, una cosa así no, ¿verdad? Eso es lo que yo he visto, es que me van a copiar mi material genético. No, eso no. Y el segundo que he escuchado, muy lamentable, que está muy mayor, ¿ya para qué? Que está muy mayor, que ya para qué, ¿verdad? Entonces uno dice, hey, solo Dios sabe hasta dónde va a estar uno. Y si uno puede prevenir un caso y puede prevenir un brote entre una familia y una comunidad, o sea, la vacuna está indicada. Entonces, porque tenga 90 años y que nadie lo visite, dicen, no, es que desde que empezó la pandemia solo yo, mi esposa y mi hija son los que lo cuidamos y estamos. Sí, pero los otros que lo cuiden salen y también se exponen. Y así ha pasado, hemos tenido esa situación. ¿Por qué no lo vacunó? Y salen casos positivos. Sí, no, porque como solo nosotros salimos, a él nadie lo visita, pero ¿y cómo le llegó el virus a la casa si solo 3 lo visitan? ¿Verdad? O a veces está el error de que no, nadie lo visita. ¿Y quién lo cuida? Ah, hay una señora que lo cuida. Ajá, y la señora vive ahí. No, sí, no, ella en la noche se va y viene al día siguiente, sí, pero la señora está saliendo y entrando, se está exponiendo. Entonces, a veces no consideran a la cuidadora como una potencial persona que puede transmitir el virus. Y han habido casos así. Entonces, básicamente, creo yo que esas serían
las razones por las que no quisieran que le copien material genético y ya está muy mayor y que no se consideran los cuidadores como potenciales factores para contagiar al paciente. Doctor, dicen que nosotros somos comunicadores y dicen que, pero el mejor, la persona que más convence a los pacientes es el médico. ¿Ha logrado convencer usted a algún paciente que se ha negado a la vacunación para que se la ponga, doctor? En el hospital no estamos aplicando la vacuna a los pacientes. Las vacunas están siendo aplicadas en las áreas de salud. Entonces, básicamente, los pacientes que yo en lo personal he tenido son pacientes que ya han venido vacunados. O sea, el enorme porcentaje está vacunado. Y no me ha tocado como una situación en la que yo tenga que convencer a la familia para vacunarse. Los otros casos que yo he tenido son los que ya venían enfermos por COVID. Entonces, en ese momento ya estaba con la enfermedad, se está desarrollando, habría que esperar una resolución para eventualmente posterior vacunarlo, pero no me ha tocado como así, como un pulso con la familia para convencerla, no, pero de igual manera, si me llegara a tocar, uno lo que hace es que coordinaría la aplicación de esa vacuna con el área de salud, o sea, el área de salud llevan sus agendas y la ventaja es que bueno, ventaja medios, porque están saturados también los CEBAIS con todo lo que es la pandemia y tener que estar vacunando. Se hace la coordinación para que se aplique la vacuna. Sí, hemos tenido muchos pacientes que se han ingresado solo con una dosis de la vacuna, pero los mismos compañeros médicos o enfermeras de hospitalización los detectan y nos hacen saber y hacemos la coordinación para que se aplique la vacuna estando hospitalizado. Doctor, hace unos años las vacunas eran generalmente para la población infantil. Me acuerdo que cuando empezaron los procesos de vacunación era prácticamente para la población infantil. ¿Cómo han tomado ustedes los geriatras y la población adulta mayor la incorporación de vacunas para esta población? Es que eso es muy importante, eso es muy importante porque es necesario proteger a todas las personas independiente de su edad. Para que hay una percepción social de que vacunarse es para niños, ¿verdad? Pero sin embargo hay un sinnúmero de infecciones que afectan a todos, tanto a niños como a adultos. El ejemplo más sencillo, la influenza. La influenza afecta a cualquiera, no tiene un grupo etario específico, afecta tanto niños, adolescentes, embarazadas, edad reproductiva, adultos y adultos mayores. Me recuerdo de la pandemia del 2009, que cuando tuvimos el H1N1, igual era la incorporación de la vacuna, se da la incorporación de la vacuna y la incidencia de casos de H1N1 disminuyó drásticamente. Entonces, sí es como una percepción social de que vacunar solo a los niños, el recién nacido, 2 años, 6 años, sí, porque en la escuela nos están recordando que hay que estarlos vacunando probablemente, pero igual, o sea, tenga yo 30, 40, 50 años, tengo que vacunarme porque hay enfermedades como la hepatitis B, el tétano, la neumonía por neumococo, la influenza, que debería uno estarse aplicando las vacunas. Nosotros como trabajadores de salud, anualmente tenemos que aplicarnos la vacuna de influenza. Cada 10 años todos debemos tener la vacuna del tétano. Después de los 60 años, todas las personas mayores deberían de tener la vacuna del neumococo. Existe un riesgo elevado de una meningitis por el meningococo. Esa es otra vacuna que a nivel de profesionales de salud deberíamos de tenerla, ¿verdad? Por el riesgo elevado que estamos expuestos a la Neisseria meningitis y el riesgo que tenemos para tener meningitis. Entonces, creo que sí hay que eliminar eso y usted decía eso, muy importante. Si yo no le ofrezco la vacuna al paciente y el paciente no pregunta, se va a perder esa oportunidad. Entonces, cada vez que uno tiene la oportunidad de recordar si tiene los esquemas de vacunación completos, hay que hacerlo. Entonces, en el caso de las personas mayores,
siempre tenemos que estar preguntando, ¿ya tiene la influenza, que es anual? ¿Ya tiene el neumococo, que es después de los 65 años solo una aplicación? ¿Ya tiene la del toxoide del tétano, que es cada 10 años? Y ahora, pues, tenemos la incorporación del COVID. Hay una serie de vacunas que no se recomiendan después de los 65 años, porque vacunas hay varios tipos, pero la vacuna de la fiebre amarilla, esa sí está desarrollada con, que se llama virus vivos atenuados. Entonces, esas cuando ingresan al organismo sí tienden a replicarse ese tipo de vacunas de los tantos. Entonces, la vacuna de la fiebre amarilla no se debe aplicar en mayores de 65 años, que muchas veces las piden como para viajar a ciertas áreas de Sudamérica, qué sé yo, que si tiene la vacuna, pero después de los 65 años no está autorizada. Entonces, una persona más de 65 años no es necesario que cumpla con esta vacuna. Doctor, te he dicho que lo mencionó porque yo le tenía varias preguntas. Primero, tal vez la de la influenza, doctor. Tradicionalmente en Costa Rica se vacuna contra los virus estacionales de la influenza entre mayo y junio, doctor. ¿Cuál es la importancia de esta vacunación y cómo realmente, doctor, se han disminuido las complicaciones desde que vacunamos a esta población? Bueno, la influenza tiene una estacionalidad que varía de hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur. No hay que verlo el hemisferio como lo aprendimos en estudios sociales en el punto de vista geográfico, que es para arriba y para abajo del Ecuador, no. Tiene una distribución un poco más hacia México al norte y de Colombia hacia el sur. Y nosotros quedamos en un intermedio. Costa Rica, Centroamérica, es como un puente en el que la influenza puede circular tanto la cepa del norte como a la cepa del sur. Todos los casos que uno va identificando de influenza se van muestreando y los hospitales mandan muestras a INCIENSA, que hace como un reporte de qué variante de la influenza está circulando en el país. Entonces, anualmente el país presenta a la Organización Panamericana de la Salud cuál es la cepa que está circulando, y esos son insumos que las empresas desarrolladoras de las vacunas utilizan para desarrollar la vacuna de la estación que corresponde. Entonces, por la latitud en que nosotros estamos, por lo general en mayo, empiezan las épocas de lluvia y los picos de influenza empiezan a elevarse en mayo, junio y luego a finales de octubre, noviembre. Aplicarse la vacuna de influenza tiene una gran ventaja en la población general y específicamente en la población mayor. La población mayor sufre en algunos casos de muchas enfermedades crónicas, EPOC, insuficiencia cardíaca, infartos, diabetes, enfermedades neurológicas. Si la persona con esas enfermedades llega a desarrollar una influenza, la influenza por sí sola puede complicarse y desarrollar una neumonía. Pero en la mayoría de las veces lo que vemos es que descompensa las enfermedades crónicas, descompensa al paciente con insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de infarto, de derrame y de muerte. Entonces, vacunarse con influenza, contra influenza, primero disminuye la incidencia de enfermarse por influenza. Segundo, disminuye la severidad de la enfermedad en caso que la desarrolle. Y tercero, disminuye la mortalidad atribuida tanto a influenza como a la comorbilidad. Entonces, es probable que esta vacuna de influenza se esté aplicando a finales del mes de mayo. O sea, no hemos recibido una fecha específica en la que se va a aplicar en el país. Sí está disponible ya, digamos, en las farmacias, pero a nivel de la caja todavía no se nos ha informado de la fecha de aplicación de la vacuna. Pero sí, es una vacuna que es anual porque los virus mutan. Ya han escuchado que es una mutación, ¿verdad? Cuando un virus
se está replicando, puede ser que deje perdido una parte y este virus ya no sea igual al que ingresó, entonces ahí se empieza a multiplicar y esas multiplicaciones van haciendo que el virus original se parezca, pero que no sea el mismo. Entonces, la vacuna sí tiene que ir orientada a el virus que estaba circulando en ese momento. Y bueno, eso tiene, hay 4 serotipos de la influenza, linaje A, linaje B, y ahí tienen pues, unas divisiones. Y las vacunas que la caja está utilizando se llaman las tetravalentes, que son, pues, digamos que las ideales porque protegen contra los 4 serotipos del virus. Entonces, el llamado es que esta vacuna va igual para las personas adultas mayores, siempre ha sido así. En el momento en que se comunique que se está aplicando, pues aprovechar la misma. Doctor, ¿cómo ha reaccionado la población a esta vacunación contra la influenza? Y si usted ve alguna diferencia entre la respuesta a la vacunación contra influenza y la de COVID-19. Ha reaccionado bien, creo yo, que cuando se han hecho las jornadas de vacunación que se hacen, por ejemplo, aquí se mandan como 3,000 vacunas para aplicar a los pacientes que vienen a la consulta, que uno va determinando, se van aplicando, o sea, bien. Y el impacto que ha tenido es muy marcado, sobre todo en las hospitalizaciones y la mortalidad. Eso está bien documentado por medio de lo que es la estadística a nivel de la Caja de Seguro Social. Hay gráficos muy interesantes que después de la vacunación la incidencia de hospitalizaciones y muertes disminuyó significativamente. Y considero yo que la aplicación de la misma, en la población tiene su impacto, o sea, tiene su impacto, como lo repetí, en la mortalidad, en la severidad, pero también la situación de la influenza es que sí está demostrado que los niños en las escuelas, ahí empiezan los brotes. Entonces los niños llevan a las casas y en las casas están los adultos y ahí se va haciendo como la dispersión de los casos. Entonces sí considero que, pues, que tiene una importancia, y vea que la vacuna de influenza también se recomienda en los grupos de riesgo semejante a lo de COVID. Mayores de 50 la de influenza mayores de 65 y en los menores de 65 pero con factores de riesgo, diabetes, cardiopatía, insuficiencia renal, enfermedades oncológicas, enfermedades pulmonares como el asma, el EPOC. Entonces, la aceptación creo que para influenza ha sido muy buena. Esta vacuna nueva del COVID, mi percepción es que la gente la estaba esperando, o sea, todos la estábamos esperando, no solo el pueblo, sino también los profesionales en salud. Y uno tiene que reconocer los esfuerzos que conlleva esto, porque si bien la población no es excesiva, pero los recursos son limitados. Y el poder contar con vacunas de esta calidad, o sea, buenas, ¿verdad? Probadas científicamente, que cumplen todos los estándares, seguras sobre todo, uno está contento y debería estar agradecido, ¿verdad? Doctor, entonces podríamos decir que es un grupo mínimo el que no se ha querido vacunar contra la COVID-19. Mi percepción es que sí, o sea, realmente como no, uno debería estar ya en el campo de aplicación, en los ATAPs, en los EVAIS, para determinar realmente cuál es la percepción de ellos de rechazo hacia la vacuna. Pero la percepción es que por lo general cuando tenemos los pacientes que ingresan, y la mayoría, le puedo decir que más del 95% de los pacientes que nos están ingresando ya vienen, si no con el esquema completo, por lo menos ya vienen con la primera dosis. Entonces, creo que así ha sido bien aceptada.
Doctor, usted ahora también hablaba de la vacuna contra el neumococo, ¿verdad? Tal vez explíqueme por qué, doctor, esta se pone a mayores de 75 años y cuál es realmente la importancia de aplicación de esta vacuna y también la respuesta de la población, doctor. Ok, la causa más frecuente de hospitalización en las personas mayores en este hospital son las infecciones pulmonares, ya sea de POC, infectado, ya sea neumonía, bronquitis aguda. Y el principal germen relacionado con severidad y con muerte es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, una manera práctica de disminuir igual la probabilidad de enfermarse, la probabilidad de morir complicado por ello, es vacunándose contra el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Esa es una vacuna que hay dos tipos, una que se llama de 13 serotipos y otra que es de 23 serotipos. Eso varía, o sea, varía año con año con la que hay disponible. La que estaba disponible en los últimos años es la 23 valente, que protege contra los mismos 13 serotipos de la 13 valente y tiene 10, digamos que serotipos de más que la de 13 valente. Esto de los valentes o de los serotipos, hay 3 serotipos que se relacionan con más riesgo de severidad, de muerte y de complicaciones. Entonces, esta vacuna, tanto la 13 como la 23, las contemplan. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que la población que se ha estado vacunando, los aislamientos que nosotros tenemos de Streptococcus pneumoniae son bajos ya. ¿Por qué? Porque la población está vacunada. Entonces, hay otras bacterias que se relacionan también con neumonía, para las cuales no hay vacuna, que son las causas principales ahora de las neumonías que ingresan o que podemos determinar. Entonces, es otra de las vacunas que cuando la persona ingresa al grupo de 65 años, debería aplicarse. Es solo una vez y eso guarda la inmunidad para varios años. Entonces, es parte de las vacunas contra virus respiratorios que existen. Vea que ya llevamos influenza, neumococo y ahora COVID, ¿verdad? La otra que tenemos es la del tétano, que pues, no se relaciona directamente con problemas respiratorios, pero que no estamos exentos de tener problemas, heridas, trabajamos en la tierra, que ahí está el tétano y que podríamos llegar a complicar. Es raro, sí, es raro, pero es que hay vacuna, o sea, ha habido vacuna del tétano por años, por eso es que casi no vemos casos frecuentes de tétano, pero sí existen, y hará menos de 15 días hubo un caso de una persona joven en el Hospital Calderón Guardia que consultó y la clínica era de tétano y no tenía la vacuna. Esta vacuna contra el tétano, doctor, ya que lo mencionó, también se pone en la población adulta mayor, igual con los intervalos de 10 años. Sí, de 10 años, sí, digamos, el esquema va cuando es pequeño, ¿verdad? Y luego va cuando está en la escuela, va de cuando nace, 2 y 6 meses. Luego va a los 10 años cuando están en la escuela. Y luego de ahí salta a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, y hasta si tiene 100, y le toca ponerse el refuerzo. En las embarazadas cambia, ¿verdad? 5 años, si hay un embarazo entre uno y otro, tendría que ser 5 años, pero en general la población son de 10 años cuando corresponde aplicarse el refuerzo. Y es típico, se lo aplicaron a los 20, o se lo aplicaron a las 10 y no se lo aplicaron a los 20 ni a los 30, y tenían 33 años, por decir algo. En ese momento hay que aplicárselo y a los 10 años le tocará el refuerzo. Entonces es importante que las personas que escuchan revisen su carnet y si no ahí recuerden, si han pasado 10 años y no tienen la vacuna del tétano,
es una vacuna que está disponible en Ocebais para ser aplicada. Sin embargo, doctor, viera que, no sé, tal vez era mi percepción, pero siento que la gente tiene cultura, que la población adulta mayor tiene cultura hacia la vacuna contra la influenza, hacia la vacuna contra el neumococo, pero no la del tétano, doctor. ¿Es mi percepción o estoy en un Es efecto? probablemente porque la incidencia del tétano es muy baja. O sea, casi no hay casos, pero no hay casos porque la población se ha vacunado, pero el germen está presente, ¿verdad? O sea, uno no sabe si eso se va por las heridas. Bueno, usted tiene una herida, se punzó con un clavo que estaba oxidado y usted estuvo caminando en un lugar de tierra agrícola, saber si estaba ahí el bacilo del tétano, ¿verdad? Es difícil saberlo. Entonces, hay que tenerlo. En las embarazadas igual se lo deben aplicar porque el riesgo cuando es la cirugía o si es el parto, de forma natural existe la exposición al medio y el riesgo de que el feto también o la mujer desarrolle enfermedad de tétano. Entonces, sí, el llamado es que es sencillo, ¿verdad? Y no son una vacuna que tengan efecto, o sea, siempre los efectos secundarios más frecuentes son los locales, ¿verdad? Dolor en el sitio de punción, eritema o calor. Doctor, usted también habló ahora de la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Por qué no se coloca esta vacuna a personas mayores de 65 años? Cuando la probabilidad de que viajen, por ejemplo, al sur, América del Sur, es alta, ¿verdad? ¿Por qué no se ponen ellos? ¿Por qué no se les coloca? Bueno, cuando uno habla de la clasificación de vacunas, tiene que saber que existen varios tipos. Una se llama vacunas de microorganismos vivos o atenuados. Entonces, que está atenuado es que han habido ciertos procesos químicos en los que el microorganismo salvaje se inhibe, pero se aplica, se inocula para que empiece a generar una reacción y que el organismo la identifique y logre controlarla. Y la fiebre amarilla es uno de estos tipos de vacunas. Es una vacuna de microorganismos vivos atenuados, ¿verdad? Digamos que degradados en cantidad, en severidad, pero que son necesarios que entren al organismo y que se empiecen a replicar para que el organismo se defienda. Con el envejecimiento, el sistema inmune empieza a disminuir su capacidad de reconocer células, de producir anticuerpos o células de defensa. Entonces, si tengo un paciente que ya sabemos que está en un proceso de inmunoenvejecimiento, que tiene factores de más que afectan el sistema inmunológico, llámese cáncer, llámese desnutrición, llámese diabetes mal compensada. Estas son factores que van a hacer más vulnerable a la persona de que no se defienda bien ante este tipo de vacunas de virus vivos atenuados. Entonces sería un riesgo y tiene ya como una precaución de no aplicar o una contraindicación de no aplicar en las personas mayores de 65 años por el riesgo de que se reactive la infección natural y que vaya a ser más caro el remedio que la enfermedad. Sí, ahí es un asunto de riesgo, doctor, entonces. Sí, es una vacuna que tiene pues esa etiqueta de no aplicarse por el riesgo de que se activen las personas mayores. Doctor, y una consulta, ¿cómo se enfrenta esta población, por ejemplo, si le tocara que viajar a un país donde la fiebre de amarilla es endémica, ¿cómo se enfrenta a la enfermedad, doctor? Eh, Muy buena pregunta, porque hay áreas endémicas, Brasil, Colombia, áreas de Sudamérica, donde la fiebre amarilla es transmitida por un mosco. Entonces, uno debería saber hacia dónde va a ir y si en ese lugar pues hay alta incidencia de fiebre amarilla.
Entonces, tener todo lo que serían todas las medidas de precaución para evitar exponerse a el agente transmisor y a la presencia del virus. Pero es difícil, ¿verdad? O sea, si yo no me vacuné antes de los 65 años, no tengo inmunidad para la fiebre amarilla, y al menos que sea algo vital, que tenga que hacerse presente, si no, mejor buscar otra opción si es algo de recreación. Y si es algo urgente, necesario, obligado, toda la prevención no farmacológica, utilizar repelentes, utilizar ropa manga larga, y no existe un tratamiento como profiláctico para la fiebre amarilla. Doctor, ya que estamos hablando de la fiebre amarilla, si por ejemplo una persona adulta mayor va a viajar a estas zonas endémicas, como usted señalaba anteriormente, pero se vacunó, qué sé yo, a los 40 años, ¿todavía tiene inmunidad contra la fiebre amarilla? Lo importante es que si ya fue vacunado, entonces el organismo tiene la capacidad de generar células que se llaman de memoria. Cuando nacemos tenemos un montón de linfocitos T que se llaman vírgenes, que nunca han estado expuestos a los microorganismos. Entonces, cuando nos empezamos a enfermar chiquiticos con las vacunas, todas esas células vírgenes empiezan a ser estimuladas y se generan células de memoria que se van a estar alojando en ganglios, en la médula ósea, y ahí van a permanecer. Ahí van a estar como un banco, digamos, atentos, ahí guardados. Cuando se llegue a exponer a la gente, como hay mensajeros químicos dentro del organismo, van a alertar, mire, estamos ante la presencia de la fiebre amarilla, como en este caso. Entonces, como yo ya he sido vacunado y tenía células de memoria, esas células de memoria van a identificar y van a producir anticuerpos para neutralizar la enfermedad. Ahora bien, hay muchas otras variables. Si yo estoy sano, estoy robusto, estoy bien, compensado mis enfermedades, probablemente la vacuna y el organismo por ese estímulo va a reaccionar bien. Pero si tengo problemas de mala nutrición, alguna enfermedad que esté recibiendo un tratamiento con inmunosupresores, artritis, lupus, entonces la respuesta inmunológica no vaya a ser tan eficiente y que yo sí pueda enfermar porque mi respuesta está disminuida, ¿verdad? Pero si usted ya está inmunizado, si usted ya logró inmunidad contra ese virus, podría eventualmente, o sea, si se expone, tener la protección con las células de memoria que quedan en el organismo. Es igual que la tuberculosis, ¿verdad? Que la BCG que se aplica en la infancia, en la niñez, al nacer y en los primeros años, le van a permitir al organismo tener células de recuerdo por años de años de años. Y vemos que la incidencia de tuberculosis, si bien no digamos que es nula, pero es baja, porque hay células que andan ahí recordando que cuando hemos estado expuestos nos han defendido. Muy probablemente todos hemos estado expuestos al bacilo, a la tuberculosis, y esas vacunas que recibimos recién nacidos nos han permitido defendernos y no desarrollar la enfermedad. Doctor, un último mensaje a la población, doctor, en relación con las vacunas, a esta población adulta mayor que es la que estamos cuidando en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. El otro día escuché, creo que, no estoy seguro si fue el doctor Anthony Fauci, el CDC de Atlanta, ¿verdad? Él mencionó que la vacuna más mala es la que no se aprovecha, ¿verdad? O que la vacuna más buena es la que tengo puesta. Entonces, la vacuna que tenemos es segura, o sea, no están experimentando con nosotros, es una vacuna segura, es una vacuna que tiene ya una eficacia previamente demostrada y su efectividad la estamos viendo ahora, que en los pacientes que han sido vacunados, pues no se están enfermando. Entonces, si usted es una persona mayor de 65 años, acérquese a su EVAIS, llame a su EVAIS,
y si no se ha vacunado, si la rechazó, yo creo que está en el momento idóneo para aplicársela. Recuerden que la vacuna que tiene para mayores de 58 años la caja es la vacuna de Pfizer, que se aplica en un primer momento y se refuerza a las 3 semanas. La contraindicación absoluta es que usted sea alérgico a algún componente de la vacuna, que se llama polietilenglicol, que es sumamente raro, o que usted tenga antecedentes de haber tenido una reacción alérgica severa, anafiláctica severa. La severa es que usted requirió estar hospitalizado, que le requirieron poner adrenalina, esteroides, que estuvo con dificultad respiratoria, que incluso pudo estar chocado con un ventilador mecánico. Ya un caso extremo. El hecho de que yo sea alérgico a la penicilina, al Voltaren, al camarón, eso no son contraindicaciones absolutas para no ponerse la vacuna del COVID. Eso son como precauciones. La precaución es que se vacune en un lugar seguro, una clínica donde si llegara a presentar una reacción alérgica lo puedan atender inmediatamente. Entonces, un hospital, una clínica que se coordine la aplicación de la vacuna. Entonces, aprovechar la vacuna, pero también a todos, o sea, tanto a las personas mayores como sus parientes menores, hay que ser ciudadanos, ¿verdad? Hay que ser ciudadanos y ayudarnos entre todos. No nos expongamos, seamos conscientes del riesgo que podemos tener y, bueno, no dejar de lado siempre tener a Dios presente, porque Dios es el que nos puede sacar de esta situación que tiene a la humanidad de cabeza, no solo nosotros, es el mundo entero y he visto ahí información que me han pasado de la situación que se vive en la India, que se vive en Argentina, que se vive en otros lugares y bueno, es exagerado, ¿verdad? Es el mundo en general que está así. Así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Realmente hemos aprendido muchísimo. Nos ha dado usted toda una lección de estas vacunas que se le aplican a la población adulta mayor contra el COVID-19, contra la influenza, contra el tétanos y también la de neumococo. Doctor, muchísimas gracias. Y a ustedes también les agradecemos su compañía, su participación y con la esperanza de poder tener otro espacio de este tarde de café del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Muy buenas tardes. Buenas tardes.